Ancora una volta la città di Barcellona ospita un appuntamento importante, un incontro che consentirà di rafforzare l'impegno delle città europee per la pace in Medio Oriente. Questa guerra deve finire al più presto. Il nostro augurio è che dall'incontro di oggi possa uscire una rete più strutturata, più rafforzata, con la capacità di unire sempre di più le città europee attorno a questo grande obiettivo e con la capacità anche di accrescere la pressione sui governi e sull'Unione Europea. Tomamos la decisión de dar un impulso a nuestra red porque pensamos que el participar, colaborar, coadyuvar a todo lo que sea esfuerzos, pasos para conseguir la paz, para acercar las partes en Oriente Medio y en concreto en Palestina, es una tarea que como representantes de municipios catalanes, franceses, andaluces, europeos en general, es una misión que podemos y debemos hacer. Y que a pesar de las dificultades, como demuestra el hecho de los lamentables acontecimientos del pasado 31 de mayo, el ataque israelí a una flotilla que se hacía llamar de la libertad, hechos como ese nos ratifican en la necesidad no solamente de condenar esos acontecimientos, sino de intentar buscar aquellos pasos, aquellas relaciones que puedan facilitar, que puedan crear las condiciones para que se pueda dar una paz justa, una paz duradera, con el entendimiento de dos pueblos que necesariamente tienen que vivir juntos, que necesariamente tienen que vivir en buena vecindad, pero que necesariamente tienen que vivir en condiciones, sobre todo, de justicia.